Y todo el pueblo de Dios dice, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Qué increíble conjunto de adoración para venir ante el Señor juntos y levantar nuestros ojos hacia Él, levantar nuestros corazones y manos a Él. Bienvenidos, me alegro de que se hayan unido a nosotros hoy. Quiero darle la bienvenida a cada uno de nuestros campus. Bienvenido Shore North, bienvenido Whitehall, bienvenido Polaris y por supuesto ustedes aquí en Hilliard. Es genial que se unan a nosotros hoy. Quiero dar la bienvenida a aquellos que están en línea o viendo por televisión. Todas las semanas escucho a gente que entra y dice: los he estado viendo por televisión o en línea, esta es mi primera vez aquí y fue increíble. Así que si han estado viendo en línea o por televisión, queremos invitarlos a unirse a nosotros en persona, tan pronto como puedan, para adorar juntos en comunidad. Es maravilloso. Y todos juntos demos la bienvenida a las personas que están en cientos de prisiones. Adoremos con ellos, celebrémoslos, démosle la bienvenida. A los que están presos en todo nuestro país. Bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Todd Mera, tengo el privilegio de servir en el equipo direccional aquí en Rock City y lo he hecho durante casi 10 años. Ha sido una gran bendición y un regalo para mí. Quiero agradecer al pastor Chad y Katie por permitirme predicar. He estado pensando en este sermón durante algún tiempo. Es sobre la segunda iglesia en Apocalipsis llamada Esmirna. Y estaba pensando en Chad, que con frecuencia dice: oigan, la semana antes de comenzar un sermón, Dios siempre me pone a prueba sobre la verdad de ese sermón. Dios me forma cuando empiezo a predicarlo. Chad dice esto a menudo. Y por supuesto la iglesia sobre la que voy a predicar, esta iglesia es una iglesia sobre el sufrimiento. Así que él quería dármelo a mí para no pasar por eso, supongo. Tengo que preguntarle más tarde. Pero qué gran privilegio para mí poder compartir este mensaje hoy con ustedes. La iglesia en Esmirna es la iglesia que sufre, porque esta es realmente la parte clave del mensaje, porque se aferraron fuertemente a su primer amor. La semana pasada hablamos sobre Efesos y el llamado de Dios a regresar a su primer amor. La iglesia de Esmirna se aferró fuertemente a su primer amor y nunca lo soltó. Nunca lo soltó. Ya nos leyó este versículo la semana pasada también en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 dice esto: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. El tiempo de su cumplimiento está cerca. 3 partes de este versículo. Aquellos que lo están leyendo serán bendecidos. Aquellos que escuchan serán bendecidos y aquellos que hacen caso serán bendecidos. Y hoy hablaremos sobre la obediencia y de cómo tomamos a pecho este mensaje que el Señor habló a la iglesia en Esmirna. Permítanme darle la bienvenida a Él en este espacio también. Él ya está aquí, pero celebrémoslo juntos. Padre, nuestro Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Jesús, que camina entre nosotros y vive entre nosotros en el Espíritu del Dios vivo, estamos muy contentos de que estés aquí. Contamos contigo hoy mientras abrimos tu palabra. Te moverías en nosotros, nos atraerías hacia ti. Nos susurrarías palabras de vida y amor, Señor. Estamos aquí para glorificar tu nombre. Estamos muy agradecidos por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Juan es exiliado a la isla de Patmos. Chad dijo esto la semana pasada. Y escribe esto a la iglesia. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañeros en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Sufrimiento, en reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Él ha sido enviado a la isla bajo castigo. Está sufriendo por causa de Cristo, por 2 razones, dice. Juan está experimentando sufrimiento por la palabra de Dios, y por el testimonio de Jesús. Él dice: no me daré por vencido en la palabra de Dios, y no me daré por vencido en el testimonio de Jesús. Me encuentro preso en la isla de Patmos, y desde ahí escribo. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, él escribe esto a la iglesia que estamos estudiando en Esmirna. Y es un pasaje increíble, difícil, pesado y poderoso pasaje para leer. Así que presten atención mientras lo leemos porque es único. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, Jesús dijo. Esto dice el primero y el último. Jesús dijo: el que murió y volvió a vivir. No se olviden de eso, iglesia que sufre. Yo también soy el primero y el último. Yo también morí, sufrí, pero vuelvo a la vida. No olviden eso en el sufrimiento, dijo.
Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Esa es una declaración interesante, ¿no? Sé cómo te calumnian, están diciendo cosas horribles sobre ti, inventándolas, mintiendo sobre ti, los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás, es el mismo diablo. Y luego este pensamiento, no tengas miedo. ¡Wow! No tengas miedo de lo que estás por sufrir. No sé, pero eso es difícil para nosotros, ¿no? El miedo, el sufrimiento parece común. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes, el diablo, no tengas miedo, pero los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Hay un comienzo y hay un final, pero tendrán problemas, tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¡Wow! No teman. Están a punto de ir a prisión por un periodo de tiempo. Sean fieles hasta la muerte. No tengan miedo de eso. ¡Wow, Señor! Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vida eterna para siempre, conmigo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. La corona de vida, la vida eterna con Jesús, la segunda muerte, la vida eterna, apartado de él. Al mensajero de Esmirna escribe esto. Jesús dijo, yo soy el primero y el último. Yo he experimentado sufrimiento y la muerte, y lo hice por ti, Jesús dijo. Pero estoy vivo otra vez. No olviden en medio del sufrimiento, la resurrección, la vida después de el dolor y muerte, no se olviden. La semana pasada el pastor Chad dijo, y yo crecí pensando lo mismo que él, cuando escuchan la frase, conozco tus obras viniendo de Jesús, no sé cuál es su primer pensamiento, pero yo me avergoncé. Como decir, yo conozco tus obras, sí, yo también. Pero eso no es lo que quiso decir, porque en realidad dice, yo pagué por todo eso. Lo que primero se les viene a la mente, yo ya los he pagado. A Esmirna dice, yo conozco, no tus obras, sino tus tribulaciones, yo conozco. Es la empatía de Jesús, una declaración inicial para la iglesia. Yo conozco y lo están haciendo tan increíble. Sigan así, quédense cerca de mí. Yo los sostengo en el medio de su sufrimiento, yo los sostengo. Sé que es difícil, dijo Jesús, pero estoy aquí, con ustedes. Estoy aquí para ustedes. Nada puede separarlos de mi profundo amor por ustedes. No lo olviden, en medio de su problema. Jesús les está diciendo suavemente a esta iglesia que sufre, yo conozco, y yo sé. Porque estoy con ustedes, porque los amo, porque los acepto, así es como lo sé, y porque he estado allí, yo sé. Y luego dice esta declaración única, yo conozco tu pobreza, sin embargo eres rico. Esas dos parecieran estar en oposición entre sí. Él está hablando de una pobreza externa, pero una riqueza interna que va más allá de la comparación. Pude experimentar esto un poco en mi propia vida. Cuando estaba en la universidad tuve que ir a Jamaica. Pensé que iba a ir allí para servir en el campo misionero, para ayudar a otros, pero si alguna vez han estado en un viaje así a un país en desarrollo, van pensando una cosa y el pensamiento del Señor es otra cosa. Así que ellos me dieron mucho más a mí de lo que yo podría haberles dado. Recuerdo haber conocido a uno de los pastores allí. Estas personas no tienen agua corriente, no tienen electricidad, no tienen nada. Tienen a Jesús, y lo encontraron suficiente. ¿No es sorprendente? Recuerdo estrechar la mano de un pastor, y él me estrechó la mano y dijo, «¿Eres rico?» Y yo dije, «No, soy un chico universitario». Y dijeron, «No, eres rico porque no tienes callos en las manos». Trabajan duro, al menos en ese entonces, por $5 al día. ¿Saben lo que esperan toda la semana? Anhelan y esperan toda la semana, el domingo, para ir a adorar a Jesús. Y un día de adoración a Jesús es todo el día. No están tratando de salir de aquí lo más rápido posible. Se quedan y traen el almuerzo y se quedan en adoración toda la tarde juntos. Y traen la cena y cenan juntos y se quedan en adoración toda la noche. Estaba tan convencido y convicto por estos hermanos y hermanas. Estaban apasionados por Jesús. Eran pobres en todos los sentidos, pero eran ricos en conocer a Jesús, ricos en conocer a Jesús. Y yo quería ser como ellos.
Este pasaje a la iglesia en Esmirna son personas muy similares, no tienen nada, pero están apasionados por Jesús. De las 7 iglesias, solo 2, Esmirna es una, no recibieron corrección de él. Él les dice, lo están haciendo muy bien, yo estoy ahí, con ustedes, pero están sufriendo. Hay muchas razones por las que podríamos sufrir, ¿no es así? A veces nos encontramos sufriendo a causa de nuestro propio pecado, de nuestras malas decisiones. A veces nos encontramos sufriendo a causa del pecado de otras personas, nos lastiman y sus malas decisiones nos están lastimando. A veces es solo una circunstancia difícil, nos encontramos con problemas de salud. Nuestra cultura puede ser una fuente de sufrimiento, nuestro gobierno, los ataques de Satanás ciertamente son parte del sufrimiento. A veces es solo por seguir la voluntad de Dios y por vivir para Jesús nos encontramos en situaciones y nos encontraremos más y más, creo. Esmirna estaba sufriendo porque no se estaba conformando y se aferraba con fuerza a su primer amor. Esmirna sufrió porque no se conformaba y se aferró fuertemente a Jesús y no hizo lo que todos los demás querían que hiciera. Esta iglesia se aferró fuerte e intransigentemente a Jesús. Esmirna era una ciudad rica, una ciudad hermosa, una ciudad con un puerto influyente, lo que llamaríamos la Turquía moderna, diríamos Asia Menor. En Esmirna, César quería que todos los residentes adoraran a Roma y adoraran al César, y declararan anualmente que el César era el Señor. Cada residente tenía que quemar incienso anualmente y hacer un sacrificio al César y decir en alta voz, César es mi Señor. Ahora bien, este era un problema para nosotros como cristianos, ¿no es así? Porque tenemos un solo Señor. Y entonces la iglesia allí se encontró bajo una persecución masiva, porque no quisieron hacerlo. Y si lo hiciste, obtendrán un certificado que básicamente decía que podías comprar y vender y vivir. Y si no tenían el certificado, estaban arriesgando su vida. La iglesia perseguida. Descubrí esto en mi propio estudio en las últimas semanas. No lo sabía, pero me encanta. Esmirna es una palabra en griego, pero esta palabra en hebreo significa mirra. Tal vez hayan oído hablar de mirra antes. Cuando Jesús nació, los magos le trajeron oro, incienso y mirra. Cuando fue crucificado, este es un líquido embalsamador. Es un regalo muy extraño para un niño. Como que sabían que él iba a morir por ellos. Cuando estaba muriendo, le levantaron una bebida que tenía mirra y un perfume de olor dulce. Especia de olor dulce para embalsamar. Esta ciudad lleva el nombre de un líquido de embalsamamiento. Aquí hay algo de verdad sobre esto. Es una planta espinosa, y cuando la planta es molida en pequeñas partículas de polvo y se convierte en líquido, se vuelve muy aromática. El aroma es muy fuerte y se utiliza para cubrir el hedor de la muerte. Esta ciudad se llamaba Mirra, Esmirna. Cuanto más amaban al Señor, más aplastados eran. Y eran más fragantes. Su aroma subió a Jesús. Creo que se llamaron Esmirna a propósito. Cuanto más amaban a Jesús, más eran aplastados. Y cuanto más eran aplastados, más subía al Señor este hermoso aroma. Incluso en la cruz les llevaron mirra, y también cuando Él nació. La Biblia nos pinta un increíble cuadro sobre lo que significa sufrir por Jesús. Probablemente no sea lo que pensamos, de hecho pensé hacerlo como un cuestionario. Los primeros líderes de la iglesia sufrieron por Jesús y luego nos escribieron esto para prepararnos para lo mismo. La Biblia habla constantemente, si van a seguir a Jesús, el camino va a ser difícil. Convirtamos estos versículos en un cuestionario solo para la autorreflexión. Piensen si es así como ven el sufrimiento de Jesús y piensen que si están listos para vivir esto a medida que avanzan en su fe en nuestro Señor. Comencemos con Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Empecemos con la primera línea y veremos cómo van. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. ¿Alguien comenzó bien el cuestionario? Yo no empecé muy bien el cuestionario. ¿Alguna vez se sentaron y tomaron una prueba o un cuestionario y la primera pregunta es tan difícil que creen que están en serios problemas? ¿Han estado ahí? El primero se supone que es fácil. A veces pensamos, oh no. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. He aquí el porqué. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.
Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Ahora me gustaría parar ahí. Perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Me parece que el Señor nos está diciendo que el camino a la madurez espiritual comienza con dificultades, sufrimientos, pruebas. No tengas miedo, le dijo a la iglesia. Sé fiel. No tengas miedo, sé fiel. Yo soy Jesús y soy la alegría en medio de tus pruebas. El sufrimiento desafía mi comodidad, nuestra comodidad, pero también moldea mi carácter, nuestro carácter. Nuestra esperanza está en Jesús y es posible por el Espíritu Santo. El sufrimiento es necesario para nosotros si vamos a ser piadosos y más como Cristo. ¿Cómo están incluso con la primera pregunta del cuestionario? ¿Ven el sufrimiento como una prueba que los lleva a la madurez, la perseverancia y un caminar más cercano con Jesús? Como Jesús preparó a sus seguidores para su propio sufrimiento en la cruz y el sufrimiento de ellos en su ausencia, esto es lo que dijo, observen su perspectiva. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán? ¿Y un poco más después volverán a verme? Ellos no entendían. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. En mi crucifixión ellos se regocijarán. Lloraréis y lamentaréis, el sufrimiento está en camino. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. También se acercará una resurrección. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Así es contigo, iglesia. Lo mismo les pasará a ustedes, mis discípulos, dijo Jesús. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y observarán esta promesa. Pero cuando vuelva a verlos, post-sufrimiento, y nadie les va a quitar esa alegría. Amén. Amén. Qué gran promesa para aquellos que están sufriendo. Hay resurrección, hay vida después de esto. Los veré de nuevo y nos regocijaremos juntos, le dijo Jesús. Nadie les quitará la alegría. Nos está llamando a levantar cabeza, a levantar mi cabeza en la batalla, a que ustedes levanten su cabeza en la batalla y mirar hacia arriba y mirar hacia adelante. A esto nos está llamando. Levanten su cabeza. Sé que sufrir es difícil. Yo también sufrí por ustedes. Cuando estaba sufriendo en la cruz, la Biblia dice que levantó los ojos por el gozo puesto delante de él, para poder soportar la cruz. Miren hacia arriba, en medio de la angustia. Miren hacia adelante, como en un parto. Viene un día. Elevation canta una gran canción. El equipo de Elevation Worship escribió una canción llamada Allí está el Rey. Dice esto: no tardará mucho, no pasará mucho tiempo. Lo abrazaremos y cada lágrima Él secará. Estaremos en casa, la guerra terminará. Pronto, pronto nos encontraremos con nuestro Salvador cara a cara. Amén. Incluso en medio de las dificultades, Jesús dice, miren hacia arriba, estoy aquí, los sostengo, miren hacia el futuro. ¿Es esa una perspectiva sobre el sufrimiento? ¿Cómo les va con el cuestionario? ¿Qué tal estos versículos? Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Firmado por Jesús. En este mundo afrontarán aflicciones. Deberían anticiparse a eso. Prepárense para el sufrimiento. Aquí está. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Amén. Esto desafía mucho mi perspectiva de la fe, sobre cómo veo el sufrimiento. Está el capítulo 1 de Filipenses. Pablo, escribiendo desde la prisión, escribe esta declaración. A ver qué piensan en sus propios pensamientos sobre el sufrimiento. Porque a ustedes se les ha concedido, como un privilegio, ¿no? Se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino que qué gran privilegio es creer en Jesús, ¿verdad? Sino también sufrir por Él. Esperen un minuto, esperen. Creo que es un privilegio creer en ti, Jesús, pero también es un privilegio sufrir por ti, ¿sí?
pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Yo también estoy sufriendo, pero lo veo como un gran privilegio. Dijo, sufrir por mi Señor Jesús. Él sufrió por mí. Qué gran privilegio es para mí sufrir por Él. ¡Wow! A la iglesia de Esmirna les dijo, no temáis, viene gran tribulación, sé fiel hasta la muerte. ¡Wow! Hechos capítulo 4 y 5 nos cuenta una gran historia sobre Pedro y Juan entendiendo la misma perspectiva sobre el sufrimiento. Me gustaría llegar aquí en mi propio viaje con Jesús. Sanaron a un cojo en camino al templo, la sinagoga, y el cojo se levantó y se regocijaron, y todos estaban hablando de cómo Pedro y Juan pasaron junto a este hombre en la iglesia y le dijeron levántate y camina en el nombre de Jesús, y él lo hizo. Y entonces los líderes religiosos de la época que estaban persiguiendo a la iglesia trajeron a Pedro y a Juan y dijeron, ¿en qué nombre habéis hecho esto? Y dijeron en el nombre de Jesús a quienes ustedes crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, fue en su nombre que hicimos esto. Y le dieron órdenes escritas bajo amenaza de castigo y muerte. Ya no hablarán más de esta persona Jesús. Dejen de hablar de Jesús. Nuestra cultura a menudo dice lo mismo. Me encanta su respuesta. Dijeron, miren, el Señor Jesús que resucitó entre los muertos nos ha llamado para ir a compartirlo con todos. Ustedes dicen que no, Él dice que sí. Sean ustedes los jueces. ¿Debemos obedecer a Dios o al hombre? Y los amenazaron y los echaron fuera. Fueron directamente al templo y enseñaron de Jesús. Estaban listos. Estaban listos. Tomaban como privilegio el estar bajo amenaza. Fueron inmediatamente arrestados y llevados de regreso al Sanedrín, que les dijo, ¿les dijimos que dejaran de hacer eso? Aquí está, en Hechos capítulo 4. Su discurso los convenció. Gamaliel dijo, no los mates, solo golpéalos. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, fueron golpeados. Porque no dejaban de amar a la gente en el nombre de Jesús. Les ordenaron no hablar más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Observen la respuesta de los discípulos porque no estoy seguro que sería la mía, aunque me gustaría llegar hasta ahí. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿Alguien tiene esa perspectiva del sufrimiento? Jesús dijo, van a sufrir por causa de Cristo. Y cuando les suceda, considérenlo como un gran privilegio sufrir por mi nombre. De hecho, regocíjense de que son dignos de sufrir por el nombre de Cristo. ¡Wow, Señor! Regresaron al templo después de que los golpearon. Día tras día en los patios del templo y de casa en casa nunca dejaron de enseñar y proclamar las buenas nuevas de Jesús el Mesías. Si no se detienen, los meteremos en prisión. Sí, hablaremos de Jesús mientras estemos allí. Si no se detienen, sí, hablaremos de Jesús mientras estemos allí también. No podemos parar. Él ha salvado nuestras vidas. Estamos a la mitad del cuestionario sobre si tenemos la perspectiva de Dios sobre la iglesia que sufre. No sé cómo van ustedes, pero yo me encuentro desafiado. Jesús dijo esto en el capítulo 10 de Mateo. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. No esperes nada diferente. Me odiarán a mí, van a odiarlos a ustedes. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Escuchen esto del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa. ¿Alguien lo acepta? Todo aquel que quiera vivir una vida piadosa, me gustaría vivir una vida piadosa. En Cristo Jesús serán perseguidos. Wow. Wow, Señor. Adivina qué acompaña al deseo de vivir una vida piadosa. Problemas, sufrimiento. Pablo lo dijo de esta manera a la iglesia en Corinto. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vemos desgastados, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Fijamos la mirada, la levantamos, miramos al frente, fijamos la mirada en Jesús. Él está aquí, Él está con nosotros.
Última pregunta del examen. ¿Cómo están con la perspectiva bíblica sobre el sufrimiento? ¿Están ahí? ¿Están listos? Porque saben que la cultura se dirige cada vez más contra nosotros y debemos estar cada vez más preparados. Aquí está 1 de Pedro capítulo 5. El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayan sufrido un poco Él mismo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Que así sea, Jesús. El sufrimiento no destruye a la iglesia, ni a los individuos, sino que los fortalece. Sé que tratamos de evitarlo, yo tampoco lo quiero, pero el sufrimiento es un agente fortalecedor. Miren a las iglesias a través de todos los tiempos. No los destruye, sino que les da fuerza. El pastor Chad nos habló recientemente sobre el pastor Oleg, que está aquí desde Ucrania. De hecho, podrá escuchar él este mensaje. Él está traduciendo al ucraniano ahora mismo, en la habitación de al lado. Tuve la oportunidad, pude hacer un video, una entrevista con él. Esta semana pensé que les sería de bendición, así que observen lo que podamos aprender del pastor Oleg. Bueno, pastor Oleg, nos encanta tenerlo como parte de nuestro equipo en Rock City. Pude sentarme con usted en el juego de Ohio State contra Notre Dame como su primer partido de fútbol americano. Fue una gran alegría para mí conocerle, personalmente también, y aunque ha estado en los Estados Unidos en varias ocasiones, 2 veces ha estado aquí como refugiado, y actualmente por la situación con la guerra en Ucrania. Pero antes de eso viniste como refugiado del comunismo, atacando realmente al cristianismo y al sufrimiento que llegó a los cristianos en Ucrania. ¿Podrías contarnos sobre tu experiencia antes de venir en ese momento? Bueno, gracias por recibirme, gracias por llevarme al juego. Fue algo muy divertido. Sí. En mi niñez todavía recuerdo cómo la iglesia era perseguida. Recuerdo a mi abuela cubriendo las ventanas con almohadas y mantas, mientras cantábamos y nos reuníamos y orábamos. Y en ese momento la iglesia tenía que reunirse como 2 o 3 horas antes de comenzar el servicio real. Entonces no parecía que había una gran reunión de personas. Y en ese tiempo la iglesia también fue perseguida como si hubieran 2 tipos de iglesias diferentes. Una iglesia que estaba bajo el gobierno, la iglesia registrada, y esa iglesia no se les permitía tener niños, porque habría alguien en la puerta parando y mirando y no dejaban entrar a los niños. Y también el pastor enviaba el sermón al Partido Comunista para que lo revisen, lo devolvieran y luego solo les permitía predicar ese sermón. Entonces, en ese momento, en el comunismo, la iglesia fue perseguida en gran manera. Así que eras parte de una iglesia clandestina que tenía que moverse con frecuencia y cubrir las ventanas y cubrir el sonido y tener que entrar en grupos pequeños y salir en grupos pequeños para que no hubieran un grupo grande reunido. Pero decías que la iglesia oficial censuró sus palabras. Eso suena familiar. A nuestros días aquí en Estados Unidos, nos estamos dirigiendo en una dirección donde solo se nos permite decir ciertas cosas y te cancelan o censuran de diferentes maneras. Así que tuviste esa experiencia, la historia se repite. Sí, la historia se repite. Pero crecer en una iglesia donde sufrías por seguir la causa de Cristo es algo increíble de escuchar. Cuéntanos qué sucedió en la iglesia en Ucrania en esos días. Incluso cuando prevalecía el sufrimiento, ¿cuáles eran las características de la iglesia? Bueno, al mi papá haber sido pastor, siempre estuvimos bajo esta cúpula, ya sabes, como en la mira del Partido Comunista. Y venían a nuestras casas y cuando mi padre no estaba allí, entraban a la fuerza y mi hermana estaba sola conmigo en casa. Entraban buscando Biblias, ya sabes, buscando algo de literatura que diga algo que fuera ilegal. Por toda la casa, en lugares que ni siquiera pensaríamos o quisiéramos pensar, pero ellos buscaban allí. Entonces, toda persona que fuera creyente era un sujeto que podía ser un espía o, ya sabes, un espía extranjero. Eso era lo peor. Es por eso que valoramos tanto la palabra de Dios, ¿verdad? Es una gran amenaza para las personas que se oponen al cristianismo, porque se quieren deshacer de todas las Biblias y nosotros nos aferramos y apreciamos la Biblia como la única palabra de Dios que celebramos y vivimos. Y Jesús mismo dice que Él es la palabra. Así que venían tras la palabra, incluso en tu infancia, ¿recuerdas eso? Y porque la palabra es lo que te libera de cualquier cosa. No solo, ya sabes, de los pecados, sino también de cualquier cosa, del miedo, de la depresión, de modo que el diablo quiere sacar la palabra de las personas.
y ellos estaban buscando Biblias. Y si encontraban la Biblia en su casa, no eran impresas en Moscú. Te irías preso de por vida. Wow, a la cárcel de por vida. Sí, wow, ser alejado de tu casa. Wow. Bueno, de todos modos el Espíritu Santo se movía, Dios se movía, y la iglesia clandestina estaba creciendo. La gente aún llegaban a conocer a Cristo, la gente aún eran bautizados. Dios se movía poderosamente y la iglesia crecía y la iglesia era fuerte. Y cuando llegó la libertad, ya sabes, simplemente explotó y fue una demostración de la gloria y el poder de Dios. Entonces, en medio del sufrimiento, al igual que en el libro de los Hechos, la iglesia explotó y creció, y a medida que llegó más libertad, más y más personas llegaron a conocer a Cristo. Sí, así fue en Ucrania y así fue tu crianza. Sí, sorprendente escuchar acerca de la iglesia que sufre y crece por la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Sí, así parece que es como la iglesia está creciendo, ya sabes. La iglesia crece cuando todo va bien, pero crece aún más cuando todo va mal. Sí. Y mencionaste anteriormente que la iglesia aquí tendrá que mantenerse firme en la palabra para que no tengamos esta dirección como nación. ¿Cómo ves eso? Creo que si la iglesia tomara una posición, y tal vez ya sea un poco tarde, pero todavía tenemos tiempo, si la iglesia tomara una posición, nunca terminaremos en el comunismo. Porque si la iglesia es débil sobre ese tema, estamos dejando que el diablo le estamos dando este territorio de libertad de religión, y llegará un momento en que no podemos hacer nada, porque será muy profundo y muy preocupante. Sí, me encanta tu llamado de coraje, ¿verdad? Le estás diciendo a la iglesia actual que debemos ser valientes mientras representamos a Jesús, y si no somos valientes, eso lleva a un camino de sufrimiento para aquellos que vendrán después de nosotros. Tenemos que tomar una posición sobre la palabra de Dios, lo que el diablo estaba tratando de quitarnos. Lo que el diablo estuvo tratando de quitarnos en los años del comunismo fue la palabra de Dios, porque es una palabra fuerte, es un cimiento sólido, y sobre esto necesitamos pararnos y no tener miedo y proclamarlo, porque Dios está protegiendo su palabra, y si cumplimos su palabra, Él nos protege a nosotros. Bueno, nos encanta tenerte como parte de esta iglesia. Esperamos con ansias el día en que puedas regresar a Ucrania y podamos apoyarlos como iglesia a su iglesia. Y espero algún día poder visitarte ahí también. Sí, por favor, son bienvenidos. Te llevaré a un partido de fútbol. ¡Qué bueno! Oleg está del otro lado. Pueden hacer que los escuche desde aquí, justo ahí. Iglesia autorizada por el gobierno. Iglesia autorizada por el gobierno. No se permitían niños, censuraban todo lo que se decía, existían iglesias clandestinas, escondidas, cubrían las ventanas, ataques, allanamientos en las casas, tratando de deshacerse de la Biblia. No sé si aquí alguien estuvo vivo durante la Guerra Fría o no, probablemente solo yo. Pero si estaban vivos durante la Guerra Fría, recordarán que solía haber un lugar llamado Unión Soviética. Y esa es la vida que Oleg estaba hablando cuando crecía, bajo la Unión Soviética. Y tal vez parte de esta batalla en Ucrania es luchar hacia ese fin. Pero recuerdo esta historia de niño, de adolescente, y me marcó mucho. Puedo recordarlo claramente hoy. Había una historia de cristianos que se reunían en un granero en Rusia, en la Unión Soviética, en los años 80. Y estaban adorando juntos en medio de la nada para que nadie los escuchara, los viera o los atrapara. Pero estaban adorando a Dios juntos y llamaron a la puerta. Y ya estaban todos los invitados. Entonces escucharon este golpe a la puerta del granero y no querían abrir la puerta del granero, pero eran rusos con sus escopetas AK-47, que estaban autorizados a detener este tipo de servicios de adoración, como Oleg nos acaba de contar. Y tenían a la gente en fila contra la pared y dijeron, escuchen, si son cristianos, quédense en fila contra la pared. Tenían sus escopetas AK-47 y dijeron, si no son cristianos, si no van a profesar a Cristo, se pueden ir. Es una pregunta interesante, ¿no? Y algunos se fueron y otros se quedaron, y después de los que se fueron cerraron la puerta y bajaron sus escopetas 47 y dijeron, nosotros también somos cristianos, solo queríamos adorar con creyentes de verdad. ¡Wow! A menudo me he preguntado, tal vez ustedes también, si me hubiera quedado o ido. Me gustaría pensar que me hubiera quedado. Pero esta es la iglesia que sufre. Tenemos que aprender
a mantenernos firmes. Necesitamos ser personas valientes, incluso en nuestra cultura y en nuestros días. Esmirna sufría por 3 razones. Vean si estas razones les suenan familiares. Ellos no adoraban a Roma y a César. No estaban sincronizados en el gobierno. Así que fueron perseguidos y sufrieron. No estaban sincronizados con la cultura. Es la segunda razón. No adoraban a otros dioses, ni celebraban estilos de vida impíos. Así que estaban sufriendo. Y los judíos impíos que profesan ser seguidores de Dios, pero rechazaron el testimonio de Jesús como el camino, la verdad y la vida, también estaban contra ellos. Estaban sufriendo. Porque no estaban haciendo lo que la cultura les exigía. Me pregunto cómo sería si Jesús viniera a nosotros como iglesia y dijera: Rock City, conozco tus obras, las conozco. Esto es lo que me gustaría que dijera, o espero que lo escuchemos decir: Rock City, te veo de pie firme. Estás amando bien a Jesús y estás amando apasionadamente a la gente. Tienes mucho que puedes aprender de Esmirna. Ciertamente estás cada vez más fuera de lugar con la cultura en la que vives. Pero Jesús también podría decir: pero tú también, yo también te estoy usando para tener un gran impacto en la cultura en la que vives. Y quiero que sigas haciendo un impacto en la cultura en la que vives, pero quiero que entiendas que probablemente haya que pagar un precio cada vez mayor por hacerlo. ¿La iglesia de Rock City estaría de acuerdo con eso? ¿Ustedes, hermanos y hermanas, estarían bien con este mensaje? Mi suponer es que sería algo así. Nosotros como cristianos no tenemos la misma perspectiva que gran parte de nuestra cultura. En algunas áreas realmente clave. No estamos de acuerdo en quién está a cargo del mundo. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con lo que está mal en el mundo. No estamos de acuerdo con la cultura, en quién puede arreglarlo. Nosotros lo llamamos Jesús. Y no nos ponemos de acuerdo en quién debería tener el poder de arreglar la cultura. Estamos en desacuerdo. Debemos anticipar un ataque creciente contra la iglesia. Gran parte de las iglesias estadounidenses han estado en especie de adicción por la paz, la seguridad y la riqueza, pero pueden apostar que se acercan tribulaciones. La Biblia es muy clara. Si van a crecer en su fe, habrán problemas por delante. Si van a mantenerse firme por Cristo, habrán tribulaciones. Deben anticiparse al sufrimiento. Jesús lo dice una y otra vez. El nivel de nuestra práctica tiene que estar a la altura del nivel de nuestra competencia. ¿Amén? El nivel de nuestra práctica, de nuestra fe, tiene que estar a la altura del nivel de nuestra competencia, y Satanás está detrás de nosotros. No solo a nosotros, sino que debemos proteger a nuestros hijos. Iglesia, debemos proteger a nuestros hijos. El diablo claramente viene tras nuestros hijos. Debemos preparar a nuestros hijos, enseñándoles que somos diferentes al resto de la cultura. Que nuestra identidad no es algo que se deba confundir, sino que está sólidamente en Cristo. Él nos está dando nuestra identidad. Él nos ha dado nuestra identidad. Él nos dice quiénes somos. Debemos entrenar a nuestros hijos y enviarlos a la cultura, listos para defender a Jesús con amor y firmeza. Si pudiéramos ser inflexibles con la verdad y gentiles con las personas. Creo que ya saben, pero es posible que pronto estemos bajo todo tipo de presiones. Y si fuera así, Jesús dice: yo sé, estoy aquí contigo y te sostengo. Escuchen otra vez lo que escribe en Esmirna, en el capítulo 2 de Apocalipsis. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días, un periodo de tiempo establecido. Podrían ser 10 días literales para Esmirna, pero realmente no lo sabemos. Pero aquí está esta increíble declaración: sé fiel hasta la muerte. ¡Wow, Señor! Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Cuando Jesús dice no tengas miedo de sufrir, no está diciendo no sientas nada. Eso no es lo que está diciendo.
Él está diciendo, confía en mí en todo. Confía en mí en todo. Sé por lo que estás pasando. Y yo estoy aquí contigo. Sé que todos sabemos esto, pero todos tenemos un día cuando terminamos de vivir en esta tierra, todos vamos a morir. Y sería increíble para nosotros tener la oportunidad, el privilegio, la oportunidad de morir fieles a Jesús. Tal vez incluso por la causa de Cristo. Muchos a lo largo de la historia lo han hecho por causa de Cristo. Pero su llamado para nosotros es ser fieles hasta el final, sin importar lo que surja en tu contra. Todos nosotros tenemos un último día aquí, pero Él nos está llamando a ser fieles hasta el último día. Y si ese último día incluye sufrimiento como el que sufrió Juan, o Jesús, o muchos otros cristianos en todo el mundo hasta este mismo día, que dieron su vida por Jesús, porque al igual que Esmirna, no se conformaron, no cedieron, se pararon firmes y dijeron, Él me amó tanto, y yo lo amo tanto, nada me moverá. De amar a Jesús así. Morir para la gloria de Dios. Morir viviendo una vida fiel hasta el final. Esta es la imagen que Jesús nos está dando. Sean fieles hasta la muerte, y les dará la corona de vida. Y vivirán por siempre para mí. Mi Señor Jesús, necesitamos que tú nos hagas fieles. Amén. Señor, vamos a necesitar que nos hagas fieles hasta el final. La clave para avanzar es entender que el mismo Jesús, Cristo, es nuestro mayor tesoro. Cristo es nuestro mayor tesoro. Sin Él no tenemos nada. Con Él lo tenemos todo. Incluso si todo el mundo está en contra de nosotros. Él está de todo corazón por nosotros. Déjame decirlo de nuevo. Incluso si todo el mundo está contra nosotros, Él está de todo corazón a nuestro favor. Él es nuestro tesoro. Su pasión por nosotros es interminable. Su favor sobre nosotros no tiene límites. Su sufrimiento por nosotros nos ha traído la libertad del pecado y la promesa de la corona de la vida eterna. Con Él, sin pecado, sin sufrimiento, lleno de gracia, lleno de su presencia. Él dice, el que tenga oídos, que oiga. Oiga sobre Jesús, el mayor tesoro de la vida. Él sabe todo sobre el sufrimiento, ¿no? Él lo sabe. Él sabe todo sobre el sufrimiento, sobre amar a los demás. Bueno, apuesto que una corona de espinas y 39 latigazos y 6 horas de una cruz, que su sufrimiento fue suficiente. Él sabe cómo amarnos bien. Él sabe cómo amarnos bien. Él lo vale. Él vale la pena vivir esta vida fielmente hasta el final. Él hizo lo mismo por nosotros. ¿Orarían conmigo? Señor Jesús, diste tu vida por nosotros y el sufrimiento que experimentaste fue duro. Y vivimos bastante suave considerando todas las cosas de nuestra fe y tal vez estás tratando de prepararnos para más. Estamos escuchando, Señor. Si quieres prepararnos para más, tal vez sea la primera vez que escuchen sobre el amor de Jesús, tal vez no hayan sido conscientes de cuánto ha sufrido por ti y cuánto Él ha ofrecido para quitarles su sufrimiento. Tal vez esta idea de la corona de vida sea nueva para ustedes hoy, que Él quitará su pecado, quitará sus problemas, quitará lo que los mantiene lejos de Él y los traerá hacia Él. Él les dará su Espíritu Santo para darle vida, consuelo y paz. Él quiere invitarlos a la corona de vida, Él quiere invitarlos a vivir fielmente. Si así están ustedes, se unirían a mí en oración. Señor Jesús, si me amas tanto, yo también te amo. Si te estás ofreciendo para quitar mi pecado, puedes llevártelo. Puedes llevártelo. Si me ofreces la corona de la vida, con gusto la tomaré. Me alejo de mi pecado y te abrazo, Jesús, porque tú me abrazaste primero. Me lavarías de mi pecado, me darías tu Espíritu Santo. Puedes poner esa corona de vida en mi cabeza para que pueda vivir la eternidad contigo. Gracias, Jesús, gracias. Todos oramos en el poderoso nombre de Jesús y todos dicen amén. Me pregunto si podría pedirles que se sienten por un minuto. Quiero hablarles del obispo de Esmirna. Es posible que hayan escuchado hablar de él en las lecciones de historia.
Muchos historiadores han registrado la historia de su vida para nosotros. El nombre de este hombre es Policarpo. ¿Les suena familiar? Es el pastor principal en Esmirna. Él es el obispo de las iglesias de Esmirna. Estaba viviendo poderosamente su fe en una cultura en la que estaba sufriendo regularmente porque no estaba de acuerdo con lo que Roma le exigía que hiciera. Juan, el autor del libro de Apocalipsis, fue su discipulador. Se sentó debajo de Juan, quien le escribió desde una isla. Y Policarpo era fuerte en su fe. Aproximadamente en el año 155 DC, después de años tras años de no estar dispuesto a seguir a César o declarar a César como el Señor, los funcionarios del gobierno estaban hartos de la rebelión de Policarpo y lo arrestaron y lo sentenciaron a muerte. Era tan popular en la ciudad que muchos le rogaban: solo declara al César como Señor, declara al César como Señor. Incluso el soldado romano que lo acompañaba al lugar donde sería quemado vivo le suplicaba: Policarpo, solo cambia, solo profesa al César como Señor. ¿En qué podría lastimarte? Todo el mundo quiere que vivas. Esto es lo que se registra que dijo Policarpo en este viaje hacia su muerte. 86 años, dijo él, 86 años he servido a Jesús, y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo entonces puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Tú me amenazas con un fuego que arde por un tiempo, y después de un poco de tiempo se apaga. Pero vosotros ignoráis el fuego del castigo eterno que está preparado para los impíos. Policarpo fue quemado en la hoguera, y como no se estaba quemando rápido, lo alcanzaron con una espada o una lanza, y lo apuñalaron justo antes de que muriera. Él dijo: Te bendigo, Padre, porque tenía la comprensión bíblica del sufrimiento. Tenía entendimiento bíblico del privilegio que es vivir y morir por Jesús. Él dijo: Te bendigo, Padre, por juzgarme digno de esto. Y luego se fue a su casa para recibir la corona de vida. A veces al final del servicio todos nos juntamos para unirnos a estos hermanos y hermanas en adoración. Hoy quiero ver si tienen interés en presentarse por separado. Por ejemplo, hay algunos entre nosotros que, como Policarpo, dirán: ¿sabes qué? Aunque sea el único, si todos se burlan de mí, si todos se ríen de mí, si todos me señalan, si nadie será mi amigo, si sufro persecución, si se ríen de mí, incluso si estoy en prisión, yo seguiré de pie por Jesús, porque Él se mantuvo de pie por mí. Hay alguien en la casa, en cualquiera de nuestras casas, que dirá solo una vez: si solo soy yo, yo me mantendré firme por Él, porque Él lo hizo por mí, y yo me mantendré firme por Él. Si tengo que sufrir por Él, sufriré por Él. Si tengo que dar mi vida por Él, daré mi vida por Él. Señor, me compraste, soy todo tuyo, adoremos a nuestro Rey.